Pues esta mañana tengo una palabra muy especial. El domingo pasado el Señor nos dio una palabra profética. We received a prophetic word last Sunday, and I'm going to talk about that today. Y tocó mucho mi corazón y decidí estudiarla y preparar un mensaje en base a esa palabra And it profética. really touched my heart, and I decided to prepare myself to give a message today about that prophetic word. Y es mi oración que el Espíritu Santo traiga revelación a sus corazones. And I want the Holy Spirit to bring revelation to your hearts. Amén. Y que sea de edificación y se quede ahí en lo profundo. And it is about edification and go deep inside you. Gloria al Señor. Quería más que nada algo muy importante que recalcar en este tiempo es que Dios está levantando una nueva generación de creyentes. I want to emphasize the Lord is raising a new generation of believers. Amén. Y los que estamos aquí somos parte de esa nueva generación. And if you're here, you're part of that new generation. ¿Lo puedes creer? Do you believe it? Amén. Y Dios tiene algo especial para esa nueva generación. And God has something special for this new generation. Así como lo tuvo para nosotros los que participamos de la anterior generación. Just like He had it for us, the ones from the generation before. Fuimos testigos de avivamientos en nuestro país, en nuestras vidas, y tuvimos la oportunidad de ser muy bendecidos y visitados por el Espíritu We Santo. witnessed revival in our city, in our country, and we were visited by the Holy Spirit. Amén. Pero la siguiente generación es una generación todavía más bendecida. But the next generation is a generation blessed even more. Porque no solamente van a caminar con la revelación de la anterior generación, sino que van a tener también su propia unción y revelación. Because you're going to walk with the anointing of the generation before, but also with your anointing. Entonces eso se llama caminar en la doble unción. That means to walk in the double anointing. Y cuando tú caminas en la doble unción, pues entras a poseer la tierra que Dios te da. And when you walk in the double portion, that's when you possess the land that the Lord has given you. Y un ejemplo muy común de eso es Moisés y Josué. A good example is Moses and Joshua. ¿Quién puede negar quién fue Moisés? We can't deny who Moses was. ¡Qué hombre de Dios! He was a man of God, Llamado por Dios, called by God, establecido por Dios, established by God, que guió toda una generación por 40 años en el who desierto. led a generation for 40 years in the desert. Pero después se levantó otro, But another one raised up, Josué, Joshua, que tenía toda aquella experiencia, aquella unción, aquel ejemplo que había recibido de un hombre de Dios who had all the anointing and experience that he had received from a man of God, para entrar a poseer la tierra con la unción que Dios mismo le iba a dar. to enter and possess the land with the anointing that the Lord has given him. Amén. Amen. Bueno, en esta mañana yo quiero hablarles de un hombre que se llama Zelofehad I want to talk about a man named Zelophehad y de sus 5 hijas. and his 5 daughters. Él fue un ejemplo en la palabra de Dios He was an example in the Word of God de lealtad. of loyalty. Y yo creo que este es un tiempo muy especial, And this is a special time que Dios quiere levantar una nueva generación that the Lord wants to raise a new generation con el carácter de aquellos que fueron hombres de Dios en la antigua generación. with the character of those men of God in the old generation. Amén. Amen. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de Zelofehad, cuya historia está en Números 27 del 1 al 11. We're going to be talking about Zelophehad in Numbers 26. Amén. Él fue un hombre de la tribu de Manasés, He was from the tribe of Manasseh, de la familia de Maquir from the family of Machir, y de la rama de Galaad and from the family of Galad, y de la casa de Jefer. and from the house of Hefer. No tuvo hijos, He didn't have children, pero tuvo 5 hijas. but he had 5 daughters. Wow. Antiguamente
eso era una desgracia, In old times, that was a disgrace porque el que heredaba era el varón. because the one who inherited was the man, Y él no tuvo un varón. and he didn't have a Dios man. le dio 5 hijas. He had 5 daughters. Ese es un detalle. La historia de Zelofehad y sus hijas transcurre justo durante el final del éxodo de los israelitas que salieron de Egipto. This story happens at the end of the Exodus from the people of Israel. Habían pasado 40 años It has been 40 years, y se preparaban para entrar a poseer la tierra prometida. and they were preparing to possess the land. Y a medida que transcurría ese tiempo en el desierto, As that time goes by in the desert, la población fue cambiando, the people change. ¿verdad? Los viejitos se morían The old ones die, y venía la nueva and generación. the new generation came up. Y en Números 26 se habla de que Dios les manda a hacer un nuevo censo de toda la población God ordered them to do a new census of all the people para planificar bien la economía y la estructura política de la nación de Israel que se había formado ahí en el desierto. to plan the economic and social government that has been formed in the desert. Y Dios ordenó que la tierra fuera repartida entre las tribus según el tamaño de sus familias. And God ordered to distribute the land according to the size of their families. Así que cada jefe de familia iba a recibir una porción de la tierra. Each chief of the family will receive a portion of the land. Zelofehad había muerto en el desierto Zelophehad had died in the desert, y no tenía hijos varones. and he didn't have any male child. Cuando sus hijas se dieron cuenta de que el nombre de su padre quedaría excluido de la repartición de tierras por no tener un hijo varón, When their daughters realized that they were going to be excluded because they didn't have a male in their family, decidieron hacer algo extraordinario, they decided to do something extraordinary. algo que iba a cambiar las leyes de ese entonces. Something was going to change the laws of that time. Querían hacer algo que nadie había hecho antes. And did something that nobody did before. Y se acercaron a Moisés y al sacerdote Eleazar And they came up to Moses and the priest y a Eleazar los jefes de toda la comunidad and the chiefs of the community, y les presentaron su petición and they presented their need para heredar las propiedades de su padre to inherit what belongs to their father, con una actitud de humildad y respeto. with a humble and respectful attitude. Moisés se conmovió y decidió consultar con Dios. Moses was moved and consulted with the Lord. Y les dijo, déjenme orar al respecto, esto es algo nuevo para mí y voy a consultar con el Señor y les voy a dar una respuesta. Moses said, this is important, let me pray and ask the Lord and I'll give you an answer. Qué lindo es cuando alguien viene y te presenta una situación que tal vez nunca antes la habías tenido, How beautiful it is when someone comes and tells you a situation that pero never con happened una, before, pero con una buena actitud, but with a good attitude, ¿verdad? right? Te hace pensar. It makes you think. En este tiempo me han presentado muchas situaciones y les he dicho, por favor, esto es nuevo para mí, déjame pensar, déjame orar, déjame consultar al Señor. People come up with new situations to me and I said, let me ask the Lord, let me consult the Lord. Y Moisés consultó al Señor acerca de este asunto And Moses consulted the Lord about this situation y Dios le respondió and God answered que el reclamo de las hijas de Zelofehad era justo that the claim of these daughters, it was righteous, it was just. y que se les debía otorgar la herencia de su padre. And that the inheritance of their father should be given to them. ¡Wow! Wow. ¡Qué respuesta! Porque eso era algo que estaba violando, contradiciendo la ley que entonces había de que solo los hijos podían heredar la tierra. What an answer. That was against the law at the time. Pero Dios dijo, es justo el reclamo. But the Lord said that's a just claim. Y
vamos a ir viendo más detalles adelante, and we'll see more details pero later. lo que más asombra es que en ese momento Dios mismo hace una alteración a la ley que Él había establecido. What is awesome is that the Lord changes the law that He has established Himself. Y eso nos hace entender And that makes us understand que tenemos un Dios que no es religioso. we don't have a religious God. Un Dios religioso es muy, ¿cómo diríamos? Como muy cerrado en ciertas cosas. A religious God is close-minded in certain things. Pero Él no, Él es un Dios que entiende situaciones But He's a God who understands situations. y que puede cambiar los tiempos, We can change las the times, leyes, the laws, porque se está presentando algo justo. because something righteous is being presented. ¿Verdad que sí? Right? Wow. Vamos a tomar muy en cuenta este puntito. Let's Amén. take ¿Me this están into siguiendo? account. You follow me? Por favor, no dejen que se duerman. Si quieren bajarse un poquito la máscara, porque a veces Don't let ese them aire sleep. calientito lo aletarga a uno. Put Así, your mask down if you can respiren, breathe. atiendan, porque el Señor está hablando aquí, ¿verdad? The Lord speaking ¿Le here. está empezando Amen. a hablar a sus corazones? The Lord speaking to Amén. your heart, Recíbanlo, guárdenlo. Receive, Amén. keep it. Ya. Vamos, esta historia tiene varias enseñanzas. This story has different teachings. Yo he escogido algunas I picked a couple que el Señor ha puesto en mi corazón. that the Lord has placed in my heart. Puede que ustedes reciban mucho más, It could be that you receive more, pero yo voy a mencionarles las que Dios ha puesto en mi corazón. but I will talk about the ones the Lord placed in my heart. En primer lugar, estamos viendo en esta historia que hubo un hombre llamado Zelofehad, que fue un hombre de principios. Ahí está el slide 2. We're seeing a man of principles in this story. El slide 2, por favor. Y se quedan ahí por un rato. Este hombre This man fue leal al liderazgo establecido por Dios. was loyal to the leadership established by God. Esto fue algo muy notorio en su vida. Everybody knew about it. Y especialmente por qué. Y vamos al slide 3. Let's go to slide 3. 3. Zelofehad fue de la generación que salió de Egipto. Zelophehad was from the generation coming out of Egypt. ¿Verdad que les dije? En esos 40 años vivió él. In those 40 years, he was part of that. Esta generación This fue generation. una generación rebelde It was- y murmuradora. It was a gossipy and rebel generation Al extremo to the extreme que fueron todos exterminados. that all of them die Porque realmente provocaron no solamente al liderazgo, because they provoked not only the leadership, pero a Dios mismo. but they provoked the Lord himself. Porque nunca entendieron They never understood que cuando Dios pone en autoridad una persona, when God places someone in authority, es su autoridad. it's his authority. Ahora eso tiene partes muy delicadas. Now it has delicate parts. Ustedes pueden tratar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios You can treat a man or a woman of God como autoridad en la casa as authority in your house o como una persona común y corriente. or just as a common person. Ambas cosas están bien. Both things are okay. En la vida común y corriente, claro, podemos compartir, podemos reír, podemos tener, somos como cualquier persona, Common ¿verdad? life, we can share, laugh like any person, right? Pero cuando estamos en la unción, But when we are in the anointing, cuando estamos ejerciendo el puesto que Dios nos ha dado, when we are exercising the place that God has given us, eso es algo diferente. that is something different. Ahí ya estamos en función de lo que Dios ha dado. We're in function of what God has given us. Y cuando Dios pone a una persona, And when God places a person, la unge, He anoints ¿Quiénes that saben person. eso? You know that? ¿verdad? Entonces, cuando ya te metes con alguien que está en la función, te metes con la unción de When you Dios. go against a person in the anointing, you are going against the anointing of God. Y ahí Dios lo toma muy personal. And God takes that personal. Amén. Amen? ¿Está claro? Is that clear? Ok. Y este hombre sabía reconocer esto. And this man recognized that. Muchos no lo reconocen. Many don't recognize.
Zelofehad fue de una generación que fue no solamente murmuradora porque de todos se quejaban. Cuando salieron en la primera travesía, faltaba agua. Este Moisés nos trajo a morir de sed en este desierto. Zelophehad was not only part of this gossipy generation because they complained about everything. When they didn't have water, they said, we need water. Se llevaron algo de comida, pero cuando se les acabó la comida, allá ve, este Moisés nos sacó de allá. Extrañamos nuestros ajos y cebollas de Egipto. Vamos a morir en este desierto. ¿Para qué nos habrá traído? When food ran out, they said, we miss the garlic and the onions. We're going to die in the desert. Cuando acamparon la primera, bueno, ahí Dios empezó a intervenir, ¿no? Primero la roca con el agua que salía de la roca. God intervened, and first the rock with the water coming out of the rock. Luego intervino, y les dio el maná. And then he intervened again with the manna. Y cuando les da el maná, dice, ¿qué es esta cosa tan fea? And then gives the manna. They say, what is ¿Vamos this a comer ugly esto thing? todos los días? Are we going to eat this every day? Oh my God. Oh my No, dice, yo anhelo lo que yo comí en Egipto. I desire what I ate at Egypt. ¿A cuántos les pasa lo mismo? How many of you this happens to you? A veces nos pasa Sometimes it o nos happens. pasó. What it happened. El mundo es, ustedes saben que Egipto es el mundo, ¿verdad? Egypt is the world. Y a muchos extrañamos a veces el mundo, Many los of us ajos y miss cebollas, the world. Garlic and onions, ¿verdad? right? Y a veces queremos eso Sometimes we want that. y no aprendemos a apreciar el maná del cielo. We don't learn to appreciate the manna up Nos from heaven. hastiamos del maná del We cielo. get tired of the manna. Ay, otra vez lo mismo, We say it again, the same thing. ¿verdad? Esta generación era así. This generation was like Y this. cuando llegaron al primer lugar donde acamparon, Moisés tuvo que subir a la montaña, ustedes saben, a traer los 10 mandamientos. De pronto se tardó, pues, y ellos todos aterrados. Ya ve, nos ha dejado, este hombre nos ha dejado. ¿Qué vamos a hacer? Levantemos un ídolo. Y se levantaron un becerro de oro. When they went to the first camping place, Moses went to the mountain, and the people were by themselves, and they raised an idol, a golden calf. Así era esta generación. That generation was like this, Idólatra, murmuradora. idolatrous, Para gossipy, colmo, rebelde. and rebel. Justo en ese tiempo, cuando estaban todos yendo bien, Moisés, bueno, cada vez orando al Señor, por favor, Señor, cada rato humillándose al Señor, se levanta una gran rebelión, Just la when they were- rebelión de Coré. Just when they were praying, a rebellion from Korah raised up. Esa rebelión no fue cualquier rebelión. That rebellion was not simple. En primer lugar fue de la tribu de los levitas, It was from the tribe of the Levites, los que estaban encargados de la alabanza those in charge of worship. y la adoración al Señor. Esa revelación, Coré convenció a 250 líderes Korah convinced 250 leaders para rebelarse en contra de Moisés to y de Aarón. rebel against Moses and Aaron. Fue una revelación o una rebelión tan grande It was a huge rebellion que todo el pueblo se unió. that all the people went with them. Imaginen ustedes a sus líderes de discipulado, Imagine your leaders, los leaders of descontentos, discipleship, hablando y diciendo, y todos los unhappy and saying, discípulos, Disciples. obvio, se sentían mal, se sentían confundidos y fueron arrastrados. obviously they were confused. Entonces Moisés empezó a reflexionar y a orar al Señor. Moses started praying and asking the Lord, ¿Qué está pasando? what is happening? ¿Cuál es el motivo? No What's the entiendo, goal? Señor. What's the purpose? I don't understand, Lord. Y el Señor le mostró la verdadera motivación de Coré. And the Lord showed him the real motive from Korah. Porque créame, cuando hay estas cosas en el pueblo, When those things happen in the people, cuando los líderes empiezan a molestarse, a inquietarse y a ponerse mal, when the leaders start getting upset and getting angry,
los que están a cargo, uno empieza a buscar y decir, Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Algo estoy haciendo mal? ¿He pecado? Señor, háblame. We start asking the Lord, what's wrong, Lord? Did I committed a sin? Talk to me, Lord. Y Moisés oró And Moses y el prayed, Señor le habló. and the Lord spoke to him. Y dijo, y le dijo luego a Coré, le dijo, oíd ahora, hijos de Leví, porque eran todos los de la tribu de Leví. And he said to the son of Levi, ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Está en Números 16, 8 al 10. and Moses said to Korah, hear now, you sons of Levi, is it too small a thing for you that God of Israel has separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself? Acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, To bring you near to himself to do service in the tabernacle of the Lord, y estéis delante de la congregación para and to ministrarles. stand before the congregation to minister to them. Él les dijo, o sea, es poco que los pongo aquí enfrente de toda la congregación. It's a little that I put you in front of all the Ustedes congregation. ministran a la minister congregación, the congregation. los jalan a la You bring them adoración, up to tienen worship el the Lord. You privilegio have the de estar privilege delante del To be Señor. before the Lord. ¿Es poco eso? Is that little? A algunos no les gusta eso Some don't like that porque quieren otra posición. because they want another position. Y ahí habla y dice, And it says, ¿qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? and that he has brought you near him and all your brothers, the sons of Levi, with you. And would you seek the priesthood also? Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Therefore, is it against the Lord that you and all your company have gathered together? What is Aaron that you grumble against him? O sea, le estaba diciendo, ok, He was telling him, okay, soy yo, Moisés, y Aarón, mi músico principal, Moses somos and- los encargados de dirigir a este pueblo. Moses ¿ah? and Aaron, the main musician, were in charge of leading Y la these casa people. de Aarón fue elegida para ser los sacerdotes que ministraban en la presencia, en el arca del pacto. Eran los sumos sacerdotes que entraban a la presencia del Señor. And the family of Aaron were chosen to be the priesthood in the house of the Lord. Y estos no estaban contentos con dirigir al pueblo solamente, And they were pero not- caramba, nosotros también, ¿no? Somos sacerdotes. ¿Por qué no podemos entrar ahí? ¿Por qué no podemos ministrar como Aarón lo hace? And they said, we also priests, why we cannot go inside and minister like the family of Aaron does? Era fácil contestarles, ¿no? Decirles, yo no he puesto esta regla, la ha puesto el Señor. It was easy to answer. It's not my rule. The Lord placed this rule. Y si Dios me ha escogido a mí y a este hombre para que estemos dirigiendo en su presencia en el lugar santísimo, es su decisión. And it's God's decision to place us leading in his house. Pero ellos no estaban contentos. But they were not happy. Ellos querían esa posición. They wanted that position. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de aquí? What can we learn from this? Que aunque este hombre vivió en medio de este tipo de personas, Even though these men lived among these kind of people, nunca se dejó contaminar su corazón. he never got his heart contaminated. Nunca se afectó. Porque qué barbaridad, ¿cómo es posible? Esos son preferencias, ¿no? Nada de esas cosas afectaron su He corazón. never let his heart be affected by gossiping. Y lo que él aprendió es a reconocer quién Dios había puesto en la casa del Señor, en el pueblo de Dios. And he learned to recognize who the Lord placed in his house, in the people of God. Bueno, hay
Hay más detalles todavía. There are more details. Hubo otros dos líderes, Datán y Abirán, que se unieron a Coré. Eran fuertes también estos líderes. Two other strong leaders, Dathan and Abiram, who joined also Korah. Estos la embarraron peor. They mess it up. No Even solamente que querían el puesto de Aarón, worse. They wanted the place of Aaron. sino que empezaron a levantar mentiras. They also lie. Y dice en los versos 12 y 13 de Números 16, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and they said, we will not come up. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en este desierto. Is it a small thing that you have us brought off out of a land flowing with milk and honey to kill us in the wilderness? Y no solo eso, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. That you must also make yourself a prince over us? Miren lo que pensaban estos dos. Look what they thought, these two. Y créanme, es increíble a And believe veces me, it's unbelievable sometimes oír lo que algunas personas to piensan. hear what some people think. Estos pensaban que Egipto, They donde thought- eran esclavos, donde habían sido sometidos a tanta esclavitud, era They- la tierra que fluía leche y miel. They thought that Egypt, where there were slaves, that was the land where they had milk and Y que honey. Moisés se había hecho como que el señor de ellos. And that Moses became the Lord of them. Realmente a veces la gente mira mal las cosas, ¿no? Sometimes people look at things wrongly. No tienen el entendimiento. They don't have the understanding. ¿Por qué? Why? Porque su corazón Because their heart anhela desires posiciones positions donde Dios no les ha llamado. where God hasn't called them. Y entonces And then empiezan a surgir estas cosas en su these corazón. things start happening in their hearts. Así que nosotros tenemos que aprender mucho de este hombre, Zelofehad. We have to learn a lot from these men, Zelophehad. Y la última recomendación que hizo Moisés. And the last recommendation from Moses. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, versos 20 y 22 del mismo capítulo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? And the Lord spoke to Moses and to Aaron, saying, separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. And they fell on their faces and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin and will be angry with all the congregation? Podemos ver que lo que todos sabemos, ¿verdad? Moisés era can un see. intercesor. Moses was an intercessor. Él se ponía en la brecha por el pueblo, He was in the gap for the people, por un pueblo rebelde, for a rebel people, por un pueblo murmurador. for a gossipy people. Pero él estaba siempre orando He por was always ellos, praying for them. para que Dios tocara sus So the corazones, Lord touched their para hearts. que Dios les hiciera ver las cosas como son, The Lord let them see things like they no como are, ellos pensaban. not like they thought. Y les dio una recomendación. And he gave them a recommendation. En el 23 dice, entonces Jehová habla a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. And the Lord spoke to Moses, saying, say to the congregation, get away from the dwelling of Korah, Dathan, and Abiram. Y este es el principio que usó Zelofehad And this is the principle that Zelophehad used. para no correr el riesgo que corrió Coré. So he doesn't go take the risk that Korah took. Y que todos nosotros deberíamos tomar en cuenta si alguna vez
estuviéramos en una situación semejante. that we should take into account if we are in a similar situation. Porque en la casa del Señor no faltan los murmuradores, Because in the house of the Lord, we don't miss those gossipers. no faltan los descontentos, We don't miss those. There are some people who are not happy. los que no se ponen la camiseta, Those who don't wear the shirt. los que dicen, ay, ¿por qué hacen esto? And they say, why do they do this? Los que dicen, ay, ¿por qué no se hace esto? And they ask, why they don't do this? En vez de hacerlo, Instead of doing en vez it. de colaborar, Instead of collaborating. en vez de decir, hermanita, falta esto, hermana, falta, Instead hermano, of saying, falta este otro, ¿quieres que te ayude? Do you- ¿Quieres que hagamos? Do you want me to help? No sé si te has dado cuenta, mira, you hay realized- esta situación. You see in this situation? Oh, no sabíamos. Oh, claro Oh, we que didn't sí. know. Of course, we need help. No tenemos, no podemos. Ok, We don't have, we oraremos. can't. Okay, let's pray. Alguien que ama la casa del Señor Someone who loves the house of the Lord se pone la camiseta, wears the shirt. ¿verdad? Pero si ocurriera algo But if así, something like this happens, la palabra del Señor dice, the word of the Lord says, apártate, just get away. sepárate de ese tipo de Separate from personas. those people. Porque lo único que van a hacer Because the only thing they're going to do es confundirte, is get you confused, enojarte make you angry, y hacerte poner dudas en cuanto al liderazgo. and see doubts about the leadership. Entonces, cuando vengas a la casa del Señor, And when you come to the house of the Lord, vas a empezar a mirar ya no la bendición, you won't see the blessing anymore. ya no la palabra tan linda que da la pastora Miriam, Not the beautiful word that Pastor Miriam brings, pero ay, qué barbaridad, mira, tiene su taco chueco, but you're going to start looking at her clothes, no se ha maquillado attire, bien, her makeup. no ha ido a la peluquería, su corte está terrible. He hasn't gone to get Al salón. to the salon. No, todo vas a mirar. Ay, You're mira a gonna ver see esos everything. músicos. Look at those musicians. ¿Y cuándo tendrán guitarrista, no? When are you going to have a guitar player? Ay, qué barbaridad. Esta casa va de mal This en house peor. goes from worst to worst. ¿Y será bíblico que sea una mujer senior pastor? Is it biblical that have a woman as a senior pastor? ¿Verdad que sí? Right? Han debido oír eso. You heard that. Y mucha gente ha dejado de venir por eso. And many people stopped coming because of that. Pero ¿saben qué? Dios es soberano. But God is sovereign. Y cuando Dios ve las When God circunstancias, sees the circumstances, Él toma decisiones He makes decisions que tal vez no les gusta a los demás. that sometimes people don't like. Pero que en el momento es el remedio perfecto. But at the time is the perfect remedy from God. ¿Sí o no? Yes? En el tiempo de Débora, In the time of Deborah. por la opresión de Císara, But the opresión de oppression of Císara, Sisera. dice, no había un There hombre, wasn't un one soldado man, one soldier que tuviera su espada y su escudo. that had his sword. No his había shield. un militante. No one militant. El corazón de ellos desfallecía The heart of them, porque el enemigo era overwhelming, su poder era demasiado because grande. the power of the enemy was overwhelming. It was huge. El solo hecho de ir a enfrentarse a ellos Just facing them, era para morir. it was to die. Los hacían, como decimos, papilla en un 2x3. They would crush them. Pero But Dios miraba y encontró una God so mujer found one woman que creía en el Dios who believed in the todopoderoso, Almighty God. que creía que ese podía Who believed derrotar that he al could más defeat the poderoso de most aquí de la powerful tierra. on the earth. Y esa And that mujer fue woman levantada por was Dios raised up by en God el momento correcto, at the right time. por un tiempo. For a time, Fue esposa, it was a wife, fue madre, it was a mother, fue jueza en it was a Israel judge in Israel. y fue una eser para el hombre de Dios que estaba siendo preparado para la batalla. ¿Saben lo que es eser? You know what Eser means? Ayuda idónea. The ideal Y help, como les había dicho suitable anteriormente, help. And as I told you before,
Ayuda idónea significa Suitable guerrera. help means to be a Una warrior. que se para stands lado a lado para combatir Shoulder to juntos. shoulder to combat. Eso es ayuda idónea. That's a suitable help. So, Dios es soberano. God is sovereign. Él obra como quiere. He works as He Él wants. cambia las leyes He changes the laws en el momento apropiado at the appropriate time por lo que Él cree que es for justo. what He believes is righteous. Amén. Amen. Si le place, If He pleases, gloria a Dios. glory to God. Lo importante es que ustedes vean el respaldo The de Dios. important thing is that God is backing up. ¿Y han visto el respaldo de Dios en esta You see casa? God's backing up this house. Amén. ¿Han sentido el Have Espíritu you de felt Dios the moviéndose Spirit en of esta God casa? moving in this house? Amén. Amen. Hemos sido levantados, We have been hemos raised. sido We consolados. have been comforted. El luto se ha ido de nuestras vidas Sadness has gone away from our y Dios lives. ha traído nuevas fuerzas, And God brought new strength. nos ha sanado He has healed Nos ha us. consolado. He has comforted us. y nos ha llevado a una vida de oración como Yes. nunca antes. Taken us to a life of prayer like never before. No hemos parado de orar, We haven't stopped praying. no hemos parado de We guerrear. haven't stopped making warfare Una against the estrategia enemy. tras otra. Strategy after strategy. Amén. Amen. Y yo sé que en esta casa And I know that in this house, se levantarán 300 300 varones, men will rise up. 30 varones, 30 men, 3 varones, 3 men, como David tenía. just like David had. Se levantarán los valientes de David, The courageous men of David will que rise up. todavía creen en la Who visión de still esta believe in casa, the vision of this house. que son fieles Who are faithful al liderazgo, to the leadership. que se paran Who stand junto up a, next to. que son ayuda Who idónea. are suitable help. ¿Quiénes dicen How amén? many of you say amen? Aleluya. Hallelujah. Eso es lo que hizo este hombre. That's what this man did. Aunque él murió en el desierto, Even though he died in the desert, oh, él hizo algo he increíble. did something unbelievable. Vamos a pasar al slide 5. Let's go to slide 5. Miren esas caritas. Look at those faces. Zelofehad fue un Zelofehad hombre de influencia. Was a man of influence. Influenció He influenced a su próxima his generación. next generation. ¿Quién puede decir How many of o you- quién no puede decir? I don't know cómo Who ponerlo. can say? Pero si no ha habido la influencia de un hombre de Dios en esta casa There was the influence of a man of God in this house. Can you say that? que levantó esta visión, Who raised this vision, que levantó who liderazgo, raised up leadership, que abrió brecha en esta who opened nación up doors, y que dio el inicio a nuestra casa. who started this house, ¿Verdad que sí? right? Los hombres de influencia The man of influence. influencian la próxima They generación. influence the next generation. Yo me considero I consider myself una persona influenciada a por person el being siervo de Dios. influenced by the servant of God. Mi esposo fue mi mentor, My husband was my mentor. se los he dicho siempre. I've told you always. Fue un hombre que valoró He was a man who valued el ministerio de la mujer. the ministry of women. Fue un hombre que animó A man who encouraged el ministerio de la mujer the ministry of women. para que sean personas So they are people que puedan trabajar that can work lado a lado, next que to, puedan guerrear they can juntos. warrior together. Y donde íbamos, And wherever we go, todos decían, everybody said, ustedes son una pareja you're a couple, ministerial. a ministerial couple. Porque muchas veces Because many times la situación es esta. the situation is this. Oh, detrás de un gran Oh, hombre behind a great man, hay una gran mujer. there's a great woman. El hombre va por aquí, The man goes la his mujer way, va por detrás. the woman El goes hombre se behind, mueve aquí the man y la moves mujer va away, por and the detrás. woman goes Hay una behind. gran mujer, pero There's ni a se la great ve. woman, but you don't see her. Sí. No, Dios no creó eso. God didn't create that. En el In principio the beginning, fueron juntos. they were together. Y les dijo, And he told them, señoread Lord, y juzgad and judge la tierra, the earth. fructificad Be fruitful y and multiplicaos. multiply. Aleluya.
Hallelujah. Somos Ezer, somos We are ayuda Ezer. idónea, somos suitable coherederas help. We're de las promesas de Dios. of the inheritance of the Lord. Amén. Amen. Y a veces, como las And leonas, sometimes, like the lioness, somos mejores we're guerreras. even better warriors. Amén. Pero Dios es fiel. But God is faithful. Y este Zelofhad Zelofhad influenció a su próxima Influence his generación. next generation. Las hijas de Zelofhad crecieron en medio de una generación rebelde y murmuradora. The daughters of Zelophehad grew up in the midst of a rebel and gossipy generation. Fue una generación que habló mucho en contra de Moisés. Generation who spoke against Moses. Fue una generación que se dedicó a atacar y a atacar a sus líderes. A generation who attacked their leaders. Si ellas hubieran seguido el ejemplo de sus mayores, They would have followed the examples of their elders. para ellas tal vez en esta situación hubiera sido fácil armar un escándalo, It would have been easy for them hacer un lío en el to campamento make a big problem y decir in esto camp no es justo and say this is not right y acusar a Moisés de ser un mal líder, and accuse Moses to be a bad leader que no le importaba el pueblo, who didn't care about the people, que era imparcial porque solo estaba favoreciendo a los hombres y estas pobres mujeres estaban quedando desamparadas. who was impartial. It was not favoring the women who was not being favored. Tal vez lo podían acusar. Maybe they could accuse him. Oh, claro, Of pues course. tiene sus favoritos. He has his favorites. O tal vez podían haber armado una sublevación y con sus carteles salían: queremos los derechos de la mujer, queremos nuestra herencia, ¿verdad? They could have probably caused a rebellion and Ahora said, se we puede want our esperar de inheritance. todos. ¿Eh? Pero no, But not, ellas no hicieron esto. they didn't do it. Así como su padre, Just like their father, ellas reconocían que Moisés, Aarón, Eleazar they recognized that Moses, Aaron, and Eleazar, eran líderes puestos por Dios. they were leaders placed by God. Y así como su padre, And just like their father, eran mujeres de they principios. were women of principles. Eran mujeres They were women que fueron educadas bien who were educated en well la palabra de Dios, in the word of God, en el temor de Dios, in the fear of the Lord, en el respeto a sus líderes. respecting their leaders. Así que ellas nunca vinieron con una actitud atrevida They never came with a wrong attitude o de víctima. or being the victims. Ellas respetaron They respected la decisión The decision. y el liderazgo de Moisés. the leadership of Moses. Entonces se presentaron ante Moisés y They came Aarón before Moses and Aaron. y no usaron intermediarios. They didn't use any intermediaries. No se fueron donde algún tío o Didn't donde go algún pariente with an o donde uncle. algún amigo A friend a quejarse, to complain, a contarles la injusticia que to tell estaban them sufriendo. the injustice they were suffering. No fueron a llorar su tragedia. They didn't cry out the tragedy. No, ellas no fueron así. They were not like that. Ellas sabían exactamente a quién ir. They knew exactly where to go. Ellas reconocían quién tenía la autoridad para arreglar el asunto que ellas They tenían. knew who had the authority to fix the situation they had. Y habla también que ellas fueron personas que tuvieron valentía, eran decididas. They also had courage. They were decisive. Sabían que tenían un caso justo, They knew that they have a righteous case, pero eso no les dio el derecho de usar otro lenguaje, sino el respeto y la humildad. but they didn't give them the right to use another language, but they used respect and humbleness. Qué lindo es ver cuando nuestros hijos adquieren los principios cristianos. How beautiful it is to see our children, to see them with Christian principles. Qué lindo es ver nuestras generaciones creciendo Beautiful to see our generations growing con ese entendimiento, with that understanding. ¿verdad? Eso es lo que debemos transmitir That a we las have próximas to transmit generaciones. to the next generation. Y él lo hizo And he did it, no solo con palabras, not only with words, pero con su vida, but with his life, con sus hechos.
what he did with works. Porque algo que les voy a decir, cuando Something- tú hablas de situaciones que te estuvieran pasando When you talk about situations that are happening to you, y lo empiezas a hablar a las personas que no tienen la autoridad para And you- solucionarlo, and you talk to people who don't have the authority to resolve it, ¿sabías que estás murmurando? do you know that you're basically gossiping? Parecería algo bueno desahogarse, ¿verdad? It seems good to vent, Pero no lo es. but it is not good. Porque le empiezas a decir y a contar a esta hermana Because you start lo que te telling está this pasando, brother la what is happening, injusticia, lo que te the parece que no injustice, está what bien. you think La is not hermana ora right, por the ti, sisters te pray dice for que you, bien, y le dices, no le and you digas don't- nada al pastor, Don't por tell the favor. pastor, No. please. Está bien, es It's un okay. secreto entre It's a secret nosotros. between us. Y luego vas a otro lugar. You go to Ay, another place. hermana, usted no sabe lo que me Brother, está you don't pasando. know what's Viera happening. esto. Y la hermana, ay, sí, And the qué sister, barbaridad, no me digas. Oh, claro, oraremos. I'll pray for you. Let's pray Y luego together. vas a otro And lugar. you go to Y another hermanita, place. ¿cómo estás? Sister, Ay, no sabes. don't know. No sabes lo que me pasa. you don't know what's cabrón. happening. ¿Qué está pasando? What's happening? Estás dejando tu dolor, You're leaving tu your amargura, pain, your tus bitterness, ideas, your tus ideas, frustraciones por todo Your lugar. situation everywhere. Ahora, ¿qué va a pasar con esas personas? What's going to happen with those people? Van a empezar a decir, qué horror. They're going to say, Yo no sabía que esto le estaban haciendo a la horrible. hermanita. I didn't know that was happening. Qué barbaridad. ¿Así son en esa iglesia? Is that the way it is in this church? Y si vienes por primera vez, ay no, mejor que ni If you voy come for ahí. first time, oh no, I won't go there. Con esos líderes que se gastan. With those leaders ¿Para that they qué have, quiero yo estar ahí? I don't want to be there. No es bueno hacer eso. It's not good to do Ahora, that. puede que al final vengas donde el pastor Maybe at the end you come with a y pastor le cuentes tus cosas. and you tell your El story. pastor ore por ti. The pastor prays for El you. pastor te entienda, The pastor understands, dialoguen, talks to you, lleguen a una you solución. come to a solution. Maybe el Señor le habla al The pastor Lord speaks to y the le da pastor una solución and como a gives them a Moisés solution like y le Moses. dices, tiene razón, and you hermana. said, you're right, sister. Oh, claro que lo vamos a hacer Of así. course we're going to do it this Ay, way. gracias, Oh, pastor. thank you, Yo pastor. sabía que usted I didn't iba know a that you entender. will understand. Y sales toda And contenta. you come out all happy. Pero, ¿qué pasó con toda esa gente donde has llorado But tus what penas? happened with all those people that you cry out your pain? A veces ni se enteran de lo que ha pasado. Sometimes they don't even know what's going on. Y aunque usted no lo crea, And even if you don't believe it. los pastores somos los últimos en We're enterarnos the de lo last que había ones to estado know pasando. what's happening. That's true. That's what happens. So, ¿qué aprendemos de estos hombres What y do de we estas learn from mujeres? these women, from this situation? Ellas aprendieron de un buen padre They learn from a good father a aprender a serles leal a su to be liderazgo, loyal to the a leadership, ser mujeres to temerosas be de women who Dios fear the Lord y aprender a ir hacia la autoridad. and go to the authority. Ahora, yo entiendo y yo he estado I en sus understand, zapatos. and I've been in your shoes. Cuando te dicen, ¿por qué no hablas con la pastora o When con they- el pastor? When they tell you, why don't you talk to the Ay, pastor? no, hermanita, I say, no, no. qué barbaridad, qué va a decir. What Y, is y da what is she gonna miedo. say? And you're afraid. ¿Sí o no? ¿Les Right? ha pasado? A mí me pasaba. It has happened to me. Y cuando yo tenía que ir ante el pastor, para When mí it came era to pastor, el último It recurso. was the last resource I would use Porque uno teme, because you're afraid, no a la persona, not the person. pero uno es temerosa de Dios, But you porque fear the sabe Lord. que esa persona pues es un representante del Señor, Because you know that person represents the Lord, aunque usted no lo crea. even though you don't believe it. Entonces, a veces hay ese temor. Sometimes there's fear. Por eso yo creo y veo que estas mujeres fueron That's why I see that valientes. these women were Vencieron su courageous. temor. They overcame Se their fear. animaron a ir a la autoridad They puesta came por out with the Dios authority of the house y hablarles and con spoke una buena actitud. with a good attitude. Y en ese sentido, In that sense, aprendí mucho de mi I pastor learned a lot from my pastor y de mi esposo. and my husband. Muchas veces queremos tratar situaciones, Many times we want to deal with situations, pero con una mala actitud. but with a wrong attitude. Mi esposo siempre decía, My mamita, husband said, anda a orar Mamita, go pray, y después hablamos. and ¿ya? then we talk, right?
Porque yo estaba, because estaba encendida, estaba enojada, estaba I was así, mad, I estaba was con ganas de angry. pelear, I was ¿no? ready to fight. Y él me veía así. And o he sea, used to see me, anda a orar, mamita, y go después pray, hablamos. mamita, and then we talk. Estas mujeres sabían cómo These women knew referirse a alguien en autoridad how sobre to talk ellos. to someone in authority. Así que yo creo que es algo tan importante. Therefore, it's important. El slide 6 Slide 6, es el que dice que tuvieron valentía they were courageous. y cuando presentaron su asunto, And when they presented their situation, Dios respondió God responded, y fue cambiada la ley. and the law changed. Ellas tuvieron favor, They have favor, fe, faith, valor. courage. Ellas deseaban They esa desired tierra, the land, pero no porque querían enriquecerse, but not because they wanted to be rich. pero ellas querían ser parte They de la wanted to tierra be part prometida. of the promised land. Ellas querían ser parte de They wanna todas be las promesas part que of the Dios había dado promises a la that God nación de Has Israel. given to the people of Israel. Ellas They hicieron algo admirable. did something great. Porque ¿saben qué? Probablemente había miles de familias que tenían el mismo caso, que había hombres que no tenían hijos, sino hijas. Maybe there were thousands of families with the same situation, with no male children. Pero ellas But they se destacaron porque hicieron lo were correcto good at doing the right delante de thing Dios y before the fueron Lord, bendecidas. and they were blessed. Amén. Amen. Así que para terminar, So to Dios finish, les dio su heredad, God gave them their les inheritance, dio la tierra. gave them the land. Fueron tomadas en cuenta las They were 5 taken mujeres into y account. cada una recibió su herencia. Each of the 5 received their inheritance. Solo les dio un mandamiento. Only one command they received. Les dijeron, ustedes You- deben casarse con You- el que ustedes quieran, You have to marry, pero que tiene que ser de la tribu but de from the su padre. tribe of your father. Y eso es otra enseñanza. And that's another teaching. Eso es aprender a That's casarnos, to learn to marry ourselves, no en yugo desigual, no on equal joke, pero con gente but with people que ame a Dios, who love God, que respete a Dios, who respect God, que sea temerosa de who Dios. fear the Lord. Entonces, Then, cuando tú obedeces ese when you mandamiento, obey that commandment, las cosas van a ser diferentes. things will be different. No quiere decir que no va a haber problemas. Doesn't mean you won't have problems. No quiere decir que no va a haber dificultades, Doesn't mean you won't have difficulties, pruebas, trials, pero con Dios but with God en medio, in the midst, todo es posible. everything is Y possible. podemos tener matrimonios para toda la vida. And we can have marriages for all life, for whole life, Matrimonios de pacto. of marriages Amén. of covenant. Amén. Amen. Así que en esta casa So in this house, hubo un hombre fiel, there was a faithful man, un hombre de principios, a man of principles, un hombre que supo valorar el ministerio de la mujer. a man who knew how to value the ministry of women. Hubo un hombre influyente It was a man who was que an influencer afectó a sus who affected generaciones. his generations. Y en esta casa And in this house, hay una nueva there's generación a new generation de hijos e hijas of children, daughters que and se van a sons, levantar who raise up, no solo con la unción de la not casa, only with the anointing of the house, sino con la doble with the unción, double anointing, la propia unción que The Dios own va a anointing derramar sobre that sus God will vidas. pour out Así in que their quiero lives. que te pongas I want you en to pie, stand up, porque tú eres parte de because esa you're part of this generación generation que va a conquistar la that will tierra conquer the land, prometida, the promised que land. Dios te va a dar tu herencia God en will esa give you your tierra. inheritance.
Y que Dios va a derramar de And su God will pour Espíritu out Santo. His Spirit. Que Dios se va a revelar will como se reveal reveló a la as He anterior generación. revealed to the previous generation. Que Él te va a capacitar. That He will Que train Él you. te va a llenar de dones. He will fill you up Que with Él va a gifts. derramar sobre ti He ministerio. will pour out Que ministries, aquí se levantan llamados, siervos, calling, hijas servants, e hijos de sons Dios. and daughters of God. Y mientras ustedes honren al liderazgo del And lugar donde as you Dios los ha honor the puesto leadership of the place y God placed you obedezcan los mandamientos de Dios, and obey the commandments of God, Dios los hará caminar en God esa will make you doble walk in that unción double y anointing. serán fructíferos And you will be y serán fruitful. bendecidos And you will be y blessed. serán victoriosos And you will be y tendrán And you will herencia have y estarán inheritance. plantados And you will en be la planted casa de Jehová in the house como of the Lord. árboles bien plantados well-planted que da su tree hoja en will su give tiempo, da su fruit fruto at their time. y que puede dar It can sombra can give a muchos. Shout to me. ¿Quiénes dicen amén? How many of you ¿Quiénes say le amen? dan la gloria How many a of you give Dios? glory to God? Dios tiene grandes planes has great para plans todos For nosotros. all of us. Aleluya. Aleluya. Así que vamos a adorar. We're Y gonna dile, Señor, yo worship. quiero ser Lord, parte de esa nueva I wanna be generación. part of that new Yo quiero generation. tener mi herencia. I wanna be part of my Oh, yo quiero inheritance. recibir de tu espíritu. I wanna receive from your Yo quiero spirit. caminar I wanna en esa walk doble in that unción. double anointing. Aleluya. Hallelujah. Amén.